Un sheriff estoico, atormentado por un fracaso pasado, rescata a una chica de taberna por sentido del deber. Le ofrece protección, pero una prenda oculta revela una conexión secreta entre ellos. Ahora debe arriesgarlo todo para saldar una deuda que desconocía y salvarla para siempre. El pueblo de redención respiraba en la silenciosa oscuridad. Una colección de falsas fachadas y almas dormidas acurrucadas contra la vasta e indiferente extensión de la frontera. Para el sheriff Alistair Finch, la noche no era tiempo de descanso, era tiempo de vigilancia. Su patrulla era un ritual, un sermón silencioso sobre la naturaleza del orden. El rítmico golpeteo de sus pasos solitarios sobre la pasarela de madera era la única percusión en un mundo que se esforzaba incansablemente por mantener en silencio. Era un hombre hecho de líneas rectas y ángulos rectos, con un uniforme inmaculado. Una postura inflexible, no caminaba, sino que paseaba por el perímetro de su responsabilidad, un guardián solitario en un muro de su propia creación, probó la cerradura del comercio, y sus dedos enguantados confirmaron el sólido clic del cerrojo. Examinó el callejón tras la herrería, con sus sombras profundas y absolutas, y lo encontró vacío, como cada noche. Este era su trabajo, asegurar que el caos que se enconaba en los corazones de los hombres no se desbordara, que las cerraduras resistieran, que las sombras permanecieran vacías. Se le respetaba como se respeta un invierno crudo, inevitable y necesario, pero sin ofrecer calidez. Mantenía la paz con una eficiencia fría e imparcial que no dejaba espacio para la amistad ni la familiaridad. Veía al pueblo no como una comunidad de almas, sino como una delicada ecuación de riesgo y contención. Era la mano firme que mantenía el equilibrio. Al pasar junto a una persiana suelta en una tienda abandonada, esta vibró con la brisa nocturna. El sonido, un crujido agudo de madera en la quietud, fue suficiente. Los muros cuidadosamente construidos del presente se derrumbaron y el fantasma de su pasado irrumpió. Ya no estaba en Redemption, estaba en la polvorienta Abilene, 5 años más joven y 1000 años más ingenuo. El aire no era nítido por el frío de la montana, sino denso por el aroma a perfume barato, sudor y el penetrante y metálico olor a pólvora. Una mujer había gritado. Recordó el sonido, una delgada y alta onda de terror que pareció flotar en el aire mucho después de que terminara. Entonces era Agente, paralizado en la puerta del banco, con la mano en la pistola enfundada, su mente un torrente paralizante de manuales de entrenamiento y órdenes contradictorias. El ladrón gritaba, un cajero lloraba, y en medio de todo, una civil, una mujer con un vestido azul de percal, agarrando una pequeña bolsa de comestibles, hizo un pequeño movimiento de sobresalto. Dudó. Por un segundo fatal sopesó el riesgo, calculó las probabilidades y optó por la cautela. El ladrón no. El disparo resultante fue un estallido ensordecedor y final. La mujer del vestido azul se desplomó en el suelo, una muñeca rota entre manzanas esparcidas y una mancha carmesí que se extendía. Había fracasado. Su cautela, su apego al libro, había sido una sentencia de muerte. Alistair parpadeó, y la polvorienta calle de Redención volvió a enfocarse. El obturador volvió a vibrar. Extendió la mano y, con una determinación sombría, clavó un trozo de madera en el marco para silenciarlo. Podía silenciar un obturador. El fantasma de la mujer de azul era harina de otro costal. Esa era la razón de las rígidas patrullas. La fría actitud, la vida solitaria. Había construido su mundo sobre la base de una única e inquebrantable promesa: nunca más dudaría. Fue entonces cuando el silencio de la noche se rompió por completo. No por un susurro ni un traqueteo, sino por el estruendo agudo y horrible de cristales rotos, seguido al instante por el grito de una mujer. No era un grito de terror, sino de doloroso desafío. El sonido provenía del único lugar de la ciudad donde su orden jamás podría penetrar del todo: la jaula dorada, el salón de Silas Croft. Alistair apretó la mandíbula. El bar era una llaga purulenta en las afueras de su pueblo, un lugar de música a todo volumen, whisky barato y hombres que pagaban por la ilusión de poder. Lo odiaba. Era una amenaza constante y latente para la tranquilidad que tanto luchaba por mantener. Su deber, sin embargo, no era cuestión de preferencias. Se giró, su larga sombra se extendía ante él a la luz de la luna, y comenzó a caminar hacia el origen del caos. Sus pasos eran pausados,
pesados, el andar de un hombre que se dirigía no a un rescate heroico, sino a una tarea sucia y necesaria. Él era la ley, y la ley había sido quebrantada. Luego a las puertas batientes del bar, el sonido metálico de un piano y el rugido de risas masculinas se extendían en la noche. Las empujó y entró, los fantasmas de su pasado y las exigencias del presente convergiendo en un único e inestable instante. La jaula dorada quedó en silencio en cuanto el sheriff Alistair Finch cruzó la puerta. La música metálica del piano se apagó. Las risas se ahogaron en las gargantas de los borrachos. El aire denso y brumoso, con olor a cerveza rancia, sudor y perfume barato, pareció solidificarse. Todas las miradas se posaron en la figura alta y sombría que se recortaba contra la calle oscura, con su largo abrigo desabrochado que revelaba la simple y austera autoridad de la estrella prendida en su chaleco. Su mirada recorrió la sala una vez, fría y desdenosa, antes de posarse en la escena central. Silas Croft, con su rostro carnoso enrojecido por el whisky y la rabia, tenía a una chica inmovilizada contra la vara. Era Maeve, le retorcía el brazo y una botella de whisky rota yacía a sus pies. Pero tenía la barbilla levantada, sus ojos ardían con un fuego que se negaba a extinguirse. No gritó, no suplicó. Ella simplemente aguantó. Su silencio era una acusación más potente que cualquier grito. Alistair se movió. No se apresuró. Caminaba con un paso pausado y firme que parecía absorber el sonido de la habitación. Cada pisada sobre el suelo cubierto de serín era un golpe sordo y definitivo. La multitud de buscadores de oro y peones se apartó para él como el agua ante la proa de un barco. Se detuvo justo frente al dueño del bar. No miró a Maeve. Se dirigió solo al hombre que la sujetaba. «Suéltala, Croft», dijo Alistair. Su voz no era fuerte, pero cortó el tenso silencio con el filo limpio y afilado de una navaja. Croft, envalentonado por su público y su licor, se burló. «Esto es un asunto privado, sheriff, de mi propiedad. Esta chica», le dio un fuerte apretón al brazo de Maeve, «es de mi propiedad, me debe una». «Ahora mismo», dijo Alistair, bajando aún más la voz, convirtiéndose en algo peligroso. Ella es testigo material de un disturbio público y de la destrucción de su inventario, y usted está interfiriendo con un agente de la ley debidamente designado. Usó la ley como un garrote, sus ángulos fríos y duros no dejaban lugar a discusión. La detengo por su testimonio, déjenla. Por un largo segundo, los dos hombres se enzarzaron en una batalla de voluntades. El poder brutal de Croft contra la autoridad inquebrantable de Alistair. Los ojos del dueño del bar buscaron en los de Alistair cualquier señal de debilidad, cualquier atisbo de duda. No encontró ninguna. Con un último empujón disgustado, Croft la soltó. «Le vence a la pequeña vagabunda», espetó. «De todas formas es más problemática de lo que vale». La mirada de Alistair se posó en Maeve por primera vez. «Venga conmigo, señora». Se giró y regresó a la puerta, sin mirar atrás, confiado en que ella lo seguiría. Lo hizo, con pasos silenciosos y firmes tras él, mientras la sacaba del sofocante caos del bar y la conducía de vuelta al aire frío y limpio de la noche. El camino a la cárcel fue silencioso y tenso. Era plenamente consciente de la mirada del pueblo desde las sombras de las ventanas, de los susurros que los seguían como fantasmas. La condujo al interior de la cárcel, un edificio tan sobrio y ordenado como él mismo. Señaló no una celda, sino la pequeña camilla de enfermería en la esquina. Estaba separada de la oficina principal por una sencilla mampara, lo que ofrecía un poco de privacidad. «Estarás a salvo aquí esta noche», dijo con un tono formal y distante. La trataba como una prueba que debía ser catalogada y protegida. Era la única forma en que sabía actuar. «Hay agua en la palangana y una manta limpia. Estaré en la oficina». Se retiró tras su escritorio. El roce de su silla resonaba en el silencio. Podía sentir su mirada, su cautela palpable en el pequeño y silencioso espacio. Intentó concentrarse en su papeleo, en el familiar y reconfortante ritual de informes y libros de contabilidad. Pero su mente no estaba en los sucesos de la noche. Estaba en la mirada de ella, ese mismo fuego desafiante que había visto una vez en los ojos de un niño en un polvoriento callejón de Abilene. Cerró los ojos y el recuerdo, siempre acechando bajo la superficie, lo consumió. El robo al banco había terminado. El ladrón estaba muerto, y también la mujer del vestido azul de percal,
Se habían levado los cuerpos, pero el silencio que dejaron atrás era ensordecedor. Había fracasado. En el único momento que importaba, se había paralizado. Y una vida se había extinguido. Había salido de la oficina del sheriff. Se había quitado la estrella de ayudante y había tirado el reluciente trozo de hojalata al suelo de un callejón. Estaba acabado. Un fraude. Un cobarde que no tenía por qué llevar placa. Había permanecido allí sentado durante horas, con la espalda contra la tosca pared de ladrillo, la cabeza entre las manos, un hombre vaciado por su propio fracaso. El pueblo se movía a su alrededor, un rugido distante y apagado. Nadie lo veía, a nadie le importaba. Y entonces apareció Ella, una niña pequeña, de no más de 9 años, con ojos grandes y serios y un vestido tan remendado como su propio espíritu roto. Ella lo había visto todo, él lo sabía. Había estado de pie al otro lado de la calle con su madre. Pero ya no había miedo en sus ojos, ni curiosidad morbosa. Solo una comprensión solemne y silenciosa de que era mucho más a la de su edad. Se acercó a él, sus pequeños pies silenciosos en el polvo. No dijo nada, simplemente dejó una taza de agua en el suelo junto a él. Luego, metió la mano en un pequeño bolsillo de su delantal y sacó un pequeño trozo de tela doblado. Lo dejó en el suelo justo al lado de la estrella desechada y cubierta de tierra. Luego se dio la vuelta y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Después de que ella se fuera, él la cogió. Era un pequeño parche toscamente hecho, del tipo que un niño podría coser. En el tosco trozo de lona, cosida con hilo azul desigual, había una estrella de sheriff. Era algo tosco e imperfecto, y fue el acto de gracia más profundo que jamás había conocido. Una niña había visto su vergüenza, su fracaso, y no lo había condenado. Ella, a su manera silenciosa, le había ofrecido un camino de regreso. Le había devuelto su estrella. Había recogido su placa con una mano y su pequeño parche bordado con la otra. Se la había vuelto a prender en el pecho y nunca más se la había quitado. Alistair abrió los ojos. La oscura y silenciosa oficina de la cárcel de redención se solidificó a su alrededor. Desde el otro lado de la pantalla pudo oír el suave susurro de Maeve acomodándose en el catre. El fantasma del pasado y la realidad del presente estaban ahora bajo el mismo techo. La deuda que había arrastrado durante 5 años, una deuda con una niña anónima, un libro de cuentas que nunca supo cómo pagar, finalmente estaba a punto de vencer. La luz matutina que se filtraba por las ventanas enrejadas de la cárcel era tenue y gris, y apenas calentaba la habitación fría y silenciosa. Alistair no había dormido, había permanecido en vigilia durante un largo rato en su escritorio, con el recuerdo de la chica del callejón resonando una y otra vez en su mente, un agudo contrapunto a los suaves sonidos de la mujer durmiendo en el catre tras el biombo. Sintió el peso de una conexión inexplicable, una atracción jacia en la que trascendía su deber jurado. Se levantó y preparó un desayuno sencillo con café y galletas duras, con movimientos rígidos y formales. Él era el sheriff, ella, una testigo bajo su protección. Debía mantener esa distancia. Era la única manera que conocía de mantener a raya a sus fantasmas. Colocó la bandeja en un pequeño taburete junto al catre. «Señora», dijo con voz grave y retumbante, «hay comida». Maeve se removió, incorporándose lentamente. Su cabello oscuro era un revoltijo, y un profundo moretón morado comenzaba a formarse en su mejilla, donde Croft la había golpeado. Pero sus ojos, al encontrarse con los de él, eran claros y firmes. No contenían ninguna súplica, solo una profunda y cansada vigilancia. Tenía la mirada de quien había aprendido que el mundo era un lugar de transacciones y esperaba conocer el precio de este santuario. Fue entonces cuando vio el desgarrón en el puño de su vestido, un largo y desigual desgarrón de su forcejeo con Croft. Era un pequeño detalle, pero le inquietó. Era una marca de la violencia que no había podido evitar, una ruptura en el orden que había jurado mantener. «Tu vestido está roto», dijo con tono inexpresivo. Fue a una pequeña caja fuerte donde guardaba objetos confiscados y sacó un kit de remendar, un sencillo kit de soldado con unas pocas agujas y caretes de hilo grueso. «Toma, puedes arreglarlo». Colocó el kit junto a la bandeja y se retiró a su escritorio, fingiendo interés en sus papeles. Era un gesto práctico nada más.
pero se encontró observándola de reojo. Él acogió la aguja con dedos sorprendentemente ágiles, mientras la enhebraba en la penumbra. Para remendar el desgarrón, tuvo que darle la vuelta al puno del vestido. Dobló la tela y, por un instante fugaz, un detalle oculto quedó expuesto a la luz. En el forro interior del puno, cosido con las mismas puntadas desiguales e infantiles que recordaba tan vívidamente, había un pequeño trozo de hilo azul, una estrella. El mundo se detuvo. El bolígrafo en la mano de Alistair se congeló a mitad de su trazo. El aire en sus pulmones se petrificó. Era la misma estrella torpe, sentida e imposible. Podía sentir el peso fantasmal del original en su cartera, aplastado contra su corazón durante 5 largos años. El pasado y el presente no solo chocaron, sino que explotaron. La mujer cansada y caída del bar, de mirada desafiante y mejilla magulada, y el niño pequeño y silencioso que le había ofrecido su perdón en un callejón polvoriento, se convirtieron en una sola persona. La comprensión fue un golpe físico, una detonación silenciosa en lo más profundo de su alma. No solo había rescatado a una desconocida, por un azar imposible del destino, había encontrado al ángel anónimo de su pasado, el guardián de su secreto más oscuro. Su deber profesional, el escudo frío y duro que había usado para protegerse durante años, se hizo añicos. En su lugar surgió algo abrumador, algo aterrador, una deuda tan profunda que era sagrada. Esta mujer, Maeve, había hecho más que darle un vaso de agua y un trozo de tela. Le había devuelto la vida, su propósito. Y el mundo, en su crueldad despreocupada, se la había pagado vendiéndola como esclava, golpeándola, dejándola de lado. Una furia fría y justa, una emoción que no se había permitido sentir en años comenzó a arder en su pecho. Su misión ya no era simplemente hacer cumplir la ley, su misión era ella. Maeve, ajena al cataclismo que acababa de ocurrir en su interior. Terminó de repararlo y dobló el brazalete, ocultando la estrella. Levantó la vista y lo miró a los ojos. Él supo que su rostro debía de haber revelado algo, porque un destello de su antigua cautela regresó a sus ojos. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera empezar a procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir, la puerta de la cárcel se abrió. Silas Croft entró, pero no estaba solo. A su lado había un hombre delgado, con cara de rata, con un traje polvoriento de ciudad y un maletín de cuero. El rostro de Croft era una máscara de seguridad petulante y triunfante. Había abandonado la fuerza bruta por un arma más insidiosa. «Sheriff Finch», dijo Croft, con una voz que resumaba falsa cortesía, «creo que tienes algo que es mío». Alistair se levantó lentamente de su silla. Su cuerpo se movía con un peso nuevo y deliberado. Ya no era solo el sheriff del pueblo, era el defensor de Maeve. «Ella es testigo bajo mi protección, Croft. Lo sabes». «¿Testigo de qué?» Croft rió entre dientes. «¿Un malentendido? No, creo que el asunto está cerrado. Esto, sin embargo», señaló al abogado, quien se adelantó y sacó un documento amarillento de aspecto oficial. «Es una mal abogado», dejó el documento sobre el escritorio de Alistair. Era un contrato de servidumbre. La jerga legal era densa, pero el significado era brutalmente claro. Detallaba una deuda de juego del padre de Maeve, una deuda tan grande que solo podía saldarse mediante la servidumbre de su única hija, Maeve, a un tal Silas Croft, por un periodo de no menos de 10 años. Al pie estaba la firma desesperada y desgarbada de su padre. «Como puede ver, sheriff», dijo Croft con una victoria completa, «ella me pertenece, legalmente, y espero que la ley me devuelva mi propiedad». Alistair miró fijamente el papel, la cruel tinta legal que la ataba a ese hombre, la ley, la misma institución a la que había dedicado su vida, el rígido código que había sido su único consuelo. Ahora estaba siendo utilizada como instrumento para esclavizarla. Estaba atrapado entre su placa y su alma, entre su juramento público y la deuda sagrada y tácita que tenía con la mujer que estaba a solo unos metros de distancia, cuyo destino pendía de cada palabra suya. Alistair contempló el contrato de servidumbre. La elegante letra era una burla a la brutal realidad que imponía. La ley, su fortaleza, el rígido conjunto de normas que había usado para construir un muro contra el caos del mundo, ahora se volvía en su contra. Todos sus instintos le gritaban que rompiera el documento en pedazos, que echara a Croft de su oficina y montara guardia con una escopeta. Pero esa era la acción de un justiciero, no de un sheriff.
Ese era el camino de regreso al hombre que había sido en Abilene, un hombre dominado por el impulso y el fracaso. Sintió la mirada de Maeve sobre él. Él esperaba que cediera. Había visto la ley servir a los poderosos toda su vida, porque esto iba a ser diferente. Respiró lenta y deliberadamente, con la mente acelerada, revisando años de textos legales y estatutos territoriales. El contrato era un asunto civil. Los sucesos de la noche anterior eran un asunto penal, y a ojos de la ley la investigación de un delito prevalecía sobre la liquidación de una deuda. Era un pequeño punto de apoyo procesal, pero suficiente. Levantó la vista, con una mirada fría y firme, empujó el contrato por encima del escritorio hacia Croft. «Este documento es una demanda civil, señor Croft», dijo Alistair con una voz desprovista de toda emoción. «No tiene relación con una investigación criminal, y desde anoche, usted es el principal sospechoso en un caso de agresión». La expresión de suficiencia de Croft flaqueó. «Fue un malentendido con mi empleada». «Su empleada es ahora la única testigo material en ese caso», continuó Alistair, con palabras precisas e irrebatibles. «Poner a mi testigo bajo la custodia del mismo hombre contra el que va a testificar sería una grave obstrucción a la justicia. Estoy seguro de que un juez territorial lo encontraría muy interesante». El abogado abrió ligeramente los ojos. Sabía que Alistair pisaba terreno legal sólido. «Permanecerá bajo mi custodia protectora durante las próximas 48 horas, mientras concluyo mi investigación», declaró Alistair. Se puso de pie y su estatura pareció empequeñecer a los dos hombres que tenía delante. «En ese momento, presentaré cargos contra usted o liberaré al testigo. Pueden retirarse». El rostro de Croft era una máscara de furia atronadora. Era un hombre poco acostumbrado a que lo frustraran, especialmente por el sheriff silencioso y modesto al que había despedido hacía tiempo. Cogió el contrato del escritorio. 48 horas, sheriff, susurró con una voz quebrada que prometía violencia. «La ley no puede protegerlo para siempre, y entonces será mía». Él y el abogado se marcaron dando un portazo. El silencio que dejaron fue cargado, una frágil burbuja de alivio en una guerra que acababa de comenzar. Alistair se giró y vio a Maeve observándolo, con una expresión mezcla de sorpresa y algo que no se atrevió a nombrar. Había usado su poder no para condenarla, sino para protegerla. Se había enfrentado a Croft por ella. Se acercó a la cafetera en la estufa con movimientos rígidos. «Volverá», fue todo lo que dijo. «Lo sé». Su voz era un susurro, pero era la primera vez que le hablaba sin que se lo pidiera. Salió de las sombras de la enfermería. «No puedes ganar. Nadie se le enfrenta nunca». «No intento ganar», dijo él sirviendo café en una taza de hojalata. «Estoy ganando tiempo». Se quedó callada un largo rato, observándolo. Vio el cansancio en sus ojos, la expresión sombría de su mandíbula. Vio a un hombre que acababa de interponerse entre él y el abismo. Tomó una decisión. «No solo es dueño del bar», dijo, con una voz que se fortalecía con serenidad. «Es dueño de la deuda de la mitad de los hombres de este valle. Hay una partida de póker en la trastienda. Esta amanada la usa para estafar a los prospectores y robarles sus tierras, a los ganaderos y sus escrituras. No solo les quita su dinero, les quita su futuro». Alistair se giró olvidando el café. Era el fin, era el arma que necesitaba, un patrón de actividad criminal, algo que iba mucho más allá de un simple asalto. «¿Puedes probarlo?» «No», admitió. «Los hombres a los que engana están demasiado destrozados o demasiado asustados para hablar. Pero es arrogante, lleva un registro». Armado con este nuevo conocimiento, Alistair sintió una oleada de determinación sombría. El reloj de 48 horas corría. Pasó el resto del día recorriendo el pueblo, un cazador silencioso y metódico buscando una grieta en el muro de miedo que Croft había construido. Fue inútil. Encontró a los prospectores de los que Maeve le había hablado. Vio la vergüenza y la derrota en sus ojos, pero mantuvieron la boca cerrada. Interrogó a ganaderos que habían perdido tierras en tratos cuestionables con Croft, pero solo negaron con la cabeza y murmuraron sobre la mala suerte. La influencia e intimidación de Croft eran demasiado profundas. Los hombres a los que había arruinado eran ahora sus súbditos más leales, unidos a él por el miedo y el peso aplastante de su propio fracaso público. Alistair regresó a la cárcel al anochecer, habiendo transcurrido el primer día de sus 48 horas y su investigación un completo fracaso. Tenía la verdad, pero no las pruebas. Tenía la ley, pero no los testigos.
Se sentó en su escritorio con el peso de su inminente fracaso, un sabor amargo y familiar en su boca. La ley no bastaba. La justicia no era cuestión de libros y estatutos, era cuestión de valentía, y al pueblo de redención no le quedaba nada que dar. Miró a Maeve, que barría el suelo en silencio. Sus pequeños y decididos movimientos contrastaban marcadamente con la desesperación que lo invadía. El tiempo corría, y Alistair supo, con una fría y desgarradora certeza, que cuando Croft regresara no volvería con un abogado. Alistair sabía que esperar era una tontería. Croft no era un hombre con el que se pudiera jugar, y las 24 horas restantes de su protección legal se sentían tan frágiles como un cristal ante una granizada inminente. Tenía que actuar. Dejando a Maeve a salvo, encerrada en la cárcel, salió de nuevo a la noche con un único propósito: encontrar una grieta en el muro de miedo que Croft había construido alrededor del pueblo. Se movió entre las sombras familiares de su patrulla, pero esta vez con la serena intensidad de un cazador. Se acercó a la puerta trasera de los establos, con la esperanza de hablar con un joven peón de rancho al que había visto intimidar a Croft antes. Encontró al chico, quien, echó un vistazo al rostro sombrío del sheriff, negó con la cabeza y desapareció en el pajar sin decir palabra. Ocurría lo mismo donde quiera que iba. Las puertas se cerraban silenciosamente, las lámparas se apagaban. El pueblo en conjunto le había dado la espalda, eligiendo la tiranía familiar de Croft por encima de la justicia incierta de la ley. Frustrado y con las manos vacías, regresó a la cárcel, atravesando el oscuro y estrecho callejón que discurría tras el bar. Fue un error. El primer golpe vino de las sombras, un fuerte puñetazo en las costillas que le dejó sin aire. Se tambaleó. Su entrenamiento se hizo efectivo al girar para encarar a su atacante. Eran dos matones a sueldo del bar, con rostros brutales y anónimos en la penumbra. «El jefe quiere recuperar su propiedad, sheriff», gruñó uno de ellos, avanzando. «También quiere que recuerdes lo que pasó en Abilene», se burló el otro, con las palabras como un dardo envenenado. «Esta vez no hay nadie aquí para salvarte». La mención de su pasado, su vergüenza más íntima, encendió un fuego frío en las entrañas de Alistair. No dudó. Se movió con la brutal eficiencia de un hombre que había visto lo peor del combate. Esquivó el torpe golpe del primer hombre, aprovechando el impulso para clavarle un codazo en la garganta. Mientras el hombre se ahogaba y se tambaleaba hacia atrás, Alistair se giró hacia el segundo, bloqueando un puñetazo y devolviéndolo con un golpe seco y preciso en la mandíbula. Pero eran más grandes y él ya estaba cansado. Lo acorralaron contra la tosca pared de ladrillo, asestando fuertes puñetazos. El dolor le explotó en la mejilla y notó el cálido y metálico sabor de la sangre. Se defendió con una furia fría y desesperada, pero sabía que no tenía rival. Justo cuando uno de los matones levantaba una pesada caja de madera para derribarla en la cabeza, la puerta trasera de la cárcel se abrió con un crujido. «Sheriff», la voz de Maeve, tranquila pero clara, atravesó el callejón. Los matones se quedaron paralizados. Su atención se desvió por un instante crucial. Fue todo lo que Alistair necesitó. Le dio un puntapié en la rodilla al hombre que sostenía la caja, quien rugió de dolor y la dejó caer. Alistair lo empujó con fuerza contra el otro matón, haciéndolos tambalearse. «Fuera de mi pueblo», gruñó con una voz grave y entrecortada que prometía algo mucho peor si se quedaban. Maldiciendo, los dos hombres se pusieron de pie y desaparecieron en la oscuridad. Alistair se quedó de pie un momento, respirando entrecortadamente, con las costillas rugiendo en protesta. Se apoyó contra la pared. La adrenalina se desvanecía, dejando solo un dolor profundo y punzante. Maeve estaba allí, con una linterna en alto en la mano, su rostro pálido y ovalado de preocupación en la oscuridad. No dijo nada, simplemente lo tomó del brazo y, con una fuerza que él no habría creído poseer, lo ayudó a tambalearse los últimos metros de regreso a la luz y la seguridad de la cárcel. Dentro, lo empujó suavemente hacia una silla. Lo último de su sospecha, lo último de su miedo hacia él se había desvanecido. Lo había visto luchar por ella. Había oído el precio que estaba pagando. Ya no era testigo ni víctima, era una aliada. Se movía con silenciosa competencia, dominada por sus instintos de sanadora. Trajo la palangana de agua y comenzó a limpiar el corte en su mejilla, con un tacto sorprendentemente suave.
Los papeles se habían invertido por completo. El protector estaba herido y el protegido era ahora el cuidador. Había sido un símbolo de la ley, una autoridad fría y distante. Ahora, a la cálida luz de la linterna, con el rostro magullado y sangrando, era solo un hombre vulnerable y mortal. «No se detendrá», dijo en voz baja mientras le daba toques suaves con el paño en el labio partido. «Te matará antes de dejarte escapar». «Lo sé», dijo Alistair con voz áspera. Lo miro a los ojos, con una nueva y feroz determinación en sus ojos. «Entonces tienes que detenerlo primero». Respiro hondo. La confesión que había estado conteniendo finalmente estaba lista para ser utilizada como arma. Leva un libro de cuentas, uno privado. Es arrogante, anota a cada hombre al que ha engañado, cada reclamación que ha robado. Es su libro de trofeos, es la única prueba real. «¿Dónde?», preguntó Alistair con voz apremiante. «En su oficina, detrás de una tabla suelta del suelo debajo de su escritorio. Lo he visto acceder a ella». La información era una clave, un camino a través del muro de miedo que no había podido franquear. Tenían un plan desesperado y peligroso, pero un plan al fin y al cabo. Pero justo cuando un destello de esperanza se encendió entre ellos, se apagó. Desde afuera se oyó el sonido de voces furiosas y botas pesadas crujiendo en el camino de tierra. No eran 2 hombres esta vez, sino una docena. Alistair se puso de pie, agarrando su rifle del soporte. Maeve corrió a la ventana trasera y se asomó. «Están rodeando el edificio», susurró, con la voz tensa por el miedo renovado. Una voz alta y autoritaria resonó desde la calle. Era Croft. «Última oportunidad, sheriff», gritó con el sonido de una turba a sus espaldas. «La ley le dio 48 horas, se acabó su tiempo. Saque a la chica o iremos a buscarla». Alistair se acercó a la ventana delantera con el rifle listo. Maeve permaneció junto a la puerta trasera con un pesado atizador de hierro en las manos. Intercambiaron una mirada a través de la pequeña habitación asediada. Él ya no era un sheriff protegiendo a un testigo. Él ya no era una víctima buscando refugio. Eran 2 socios atrapados y superados en número. La batalla final por la libertad de ella y su alma estaba a punto de comenzar. El crujido de la pesada madera contra la puerta de la cárcel fue el primer disparo de una guerra que Alistair sabía que no podría ganar por la fuerza. Los hombres de Croft eran un arma contundente, impulsados por la paga y el miedo, y acabarían derribando la puerta, las ventanas, las mismas paredes si fuera necesario. Se encontraba en el centro de la oficina, con el rifle, un peso frío e inadecuado en sus manos. Ya no era un pacificador, era el comandante de una fortaleza con una guarnición de 2 hombres, asediado por la misma ciudad que había jurado proteger. «Están en la ventana trasera», susurró Maeve con voz tensa pero firme. Sostenía el pesado atizador de hierro como una lanza, canalizando su miedo en una mirada aguda y desafiante. La multitud que se congregaba afuera era un rugido bajo y hambriento. Todavía no eran una turba de linchadores, sino un jurado, esperando ser persuadido, con su veredicto flotando en el tenso aire nocturno. Alistair sabía que no podía ganar una batalla a balazos. Tenía que ganar una batalla de la verdad. Mientras los hombres de Croft volvían a arremeter contra la puerta principal, un plan desesperado y peligroso empezó a gestarse en la mente de Alistair. Miró a Maeve. «¿Los conoces?» «Algunos», dijo. «El grandulón de la cicatriz se llama Slick. Es un tramposo con las cartas, ayuda a Croft a organizar las partidas a manadas». Era la pieza que necesitaba. Se acercó a la ventana enrejada, la que daba a la plaza del pueblo, y alzó la voz para que se oyera por encima del estruendo. No era la voz de un hombre desesperado, sino la voz fría y autoritaria de la ley. «Gente de la redención», bramó. El ruido exterior se apagó ligeramente. «Los están utilizando. Pregúntense por qué Silas Croft está tan desesperado por entrar en esta cárcel. ¿Es para reclamar una propiedad? ¿O es para silenciar a un testigo?» «Mentiras», gritó Croft desde la calle. «Es una puta y una ladrona». «¿Lo es?», replicó Alistair. «¿O es una mujer que vio demasiado? ¿Una mujer que lo vio desplumar a prospectores y ganaderos en un juego a manado?» Señaló a través de los barrotes al hombre de la cicatriz. «Ese hombre, Slick, es un conocido tramposo. Es cómplice de Croft. Croft no teme a la justicia, teme la verdad que él aporta». Sus palabras quedaron flotando en el aire, una semilla de duda plantada en el terreno fértil de las antiguas sospechas de la multitud.
Todos habían visto a hombres entrar en el bar de Croft con polvo de oro y salir sin nada más que vergüenza. Fue en ese momento de vacilación que una sola voz se alzó entre la multitud. Era un joven prospector con el rostro demacrado por el fracaso. «Dice la verdad», gritó el joven, con la voz quebrada por una mezcla de terror y coraje. «Tiene razón, el juego está amanado, Croft, me lo quito todo». La acusación, una vez pronunciada en voz alta, rompió el dique del miedo. Otra voz se unió y luego otra. Un coro de enganados y destrozados, una letanía de los crímenes ocultos de Croft, ahora expuestos a la luz de las antorchas para que todos los vieran. La multitud, que había sido instrumento de la ira de Croft, comenzó a cambiar de actitud lentamente, encontrando su verdadero objetivo. Croft, al ver cómo su poder se evaporaba ante sus ojos, realizó un último movimiento desesperado. «Bajen la puerta», rugió a sus matones. Pero era demasiado tarde. La multitud avanzó a la carrera, ya no una turba a la que dirigir, sino una oleada de furia justificada. Rodearon a los hombres de Croft, apartándolos de la puerta. Su lealtad a sus conciudadanos finalmente superó el miedo al dueño del bar. Croft se quedó solo, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad mientras su imperio de intimidación se desmoronaba a su alrededor. La puerta de la cárcel se abrió con un crujido. Alistair salió, sujetando el rifle con desdén a su costado. Ya no era un hombre asediado. Era la ley, restaurada. Caminó entre la multitud, ahora dispersa, con la mirada fija en el hombre que había aterrorizado a su pueblo. Se detuvo ante Croft, sacó con calma la pistola del hombre de la funda y, en el repentino y profundo silencio de la plaza, pronunció las palabras que sellaron su destino. «Silas Croft», dijo con voz clara y firme, «estás bajo arresto». Una semana después, una frágil paz se había instalado en Redemption. Silas Croft estaba sentado en su propia celda, un hombre impotente y amargado, esperando la llegada del juez territorial. La jaula dorada había sido cerrada, su falsa luz extinguida. Maeve ya no era una prisionera. Le habían dado un trabajo en la tienda, y su discreta competencia y su carácter amable se ganaron rápidamente el respeto de quienes antes la habían despreciado. Ya no era la mujer caída del bar. ¿Era Maeve una superviviente, un pilar silencioso del nuevo coraje de la comunidad? Alistair entró en la tienda mientras el sol de la tarde proyectaba largas y cálidas sombras a través del escaparate. Estaba fuera de servicio. Su uniforme había sido reemplazado por una camisa sencilla. Los moretones de su rostro comenzaban a desaparecer. Maeve estaba detrás del mostrador, apilando cuidadosamente latas de melocotones. Levantó la vista al verlo entrar, y una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. Caminó hacia el mostrador, envuelto por el familiar aroma a canela, cuero y productos secos. No habló en absoluto. Simplemente metió la mano en su cartera, con movimientos lentos y pausados. Sacó el pequeño trozo de tela doblado que había llevado consigo durante 5 años. Lo desdobló y lo colocó sobre el desgastado mostrador de madera, entre ellos. La estrella bordada, con sus puntadas torpes e infantiles, parecía brillar en la cálida luz. Era el principio y el final de su historia, el cierre de un libro de cuentas, el pago de una deuda. Maeve miró la estrella, con la respiración entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una gracia tan profunda que no dejaba espacio para las palabras. Lentamente extendió la mano y cubrió el pequeño trozo con ella, como para proteger su frágil recuerdo. Luego extendió la otra mano por encima del mostrador y la colocó suavemente sobre la de él. Su mano era callosa y fuerte, la de ella era pequeña y llena de cicatrices, pero juntas en la quietud del comercio encajaban a la perfección. La deuda estaba saldada, el pasado redimido, y su futuro, como el camino abierto afuera, apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos en un viaje donde un solo acto de gracia puede resonar a lo largo de toda la vida. Si crees que el verdadero honor se mide por las deudas del corazón, no solo por la letra de la ley, te invitamos a seguir nuestras historias. Toca la campana para no perderte ninguna historia donde el pasado y el presente se cruzan en la frontera. Hasta la próxima. Recuerda, él creía que su insignia era su honor hasta que supo que había sido un regalo desde siempre.